Bendiciones, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es lunes 7 de agosto. Estoy mirando bien la fecha porque el otro día me equivoqué y mencioné julio y estábamos en otra fecha. Hoy es lunes 7 de agosto. Estamos en la ponencia número 2 de el tercer tema de este seminario bíblico de invierno, asesoramiento pastoral. El viernes 11 vamos a tener la tercera ponencia. Quiero darles un saludo a todos ustedes. Sé que muchos de ustedes ven esta transmisión en sus televisores. Ahora, con la tecnología podemos ver eh, en YouTube la televisión y agradecemos al Señor por estas bondades y comodidades de la tecnología. Eh, este tema de el asesoramiento pastoral lo dejé para precisamente el final del seminario, porque es un tema difícil de tomar, es un tema difícil de conversar, es un tema difícil de abarcar. No le puedo bajar el perfil a esta situación que involucra el asesoramiento pastoral en todas sus vertientes: psicología cristiana, psiquiatría cristiana, terapia familiar cristiana y todo lo que tenga que ver con eso. No pretende este seminario, cierto, dar soluciones a temas puntuales, solamente las herramientas básicas para que usted, como cristiano, como pastor, como líder, como un hermano en la fe, una hermana en la fe, sepa discernir, distinguir, sepa valorar, también sepa rechazar todo lo que hoy envuelve el mundo cristiano. Así como hay falsos pastores, como hay falsos predicadores, falsos líderes, falsos ministros, también hay falsos consejeros, personas que hacen las cosas de manera pésima. ¿Cómo aconsejar usando la Biblia? Es lo que vamos a abarcar un poco el día de hoy. Porque el tema de la consejería bíblica o del asesoramiento pastoral tiene que tener una base en las escrituras. Si no hay una base escritural, estaríamos entonces hablando de consejos, sin duda, de asesoramiento, sin duda, pero no cristiano. Un consejo secular, un consejo eh, hasta cierto punto mundano y a la luz de las escrituras con resultado profano. En el mundo, la gente no cristiana, todos los desastres que ocurren en una persona, en su vida, en gran medida ocurren por los consejos que recibe de otra persona mala. Consejos en el orden de la parte moral de la persona, que incluye su conducta sexual, sus asuntos financieros, sus asuntos civiles, familiares, en todo orden de cosas, las personas todos los días buscan consejos. Recuerden que consejo es un dicho, una máxima, ¿cierto? Con el objetivo de dirigir a la otra persona. El buen consejo dirige a la persona al bien, el mal consejo dirige a la persona al mal. La consejería y el asesoramiento no son necesariamente las mismas áreas, pero se cruzan en algunos puntos. Por eso en el tema de asesoramiento pastoral también se toca el tema de la consejería y todo este tipo de cosas. Hay temas difíciles que tratar en el tema de la consejería cristiana. Sí, hay temas muy difíciles, temas delicados. Cuando hablamos de temas delicados, me refiero a temas que para una persona pueden ser irrelevantes, pero para otro revisten mucha importancia. Hoy vamos a ver entonces brevemente el tema de cómo aconsejar usando la Biblia. Sean todos ustedes bendecidos, tengan un inicio de semana bajo la bendición del Señor. Todos están esperando con ansias la primavera, que cambie el clima, que cambie el tema
de los cambios de temperatura bruscos que han habido, es cierto, no solamente aquí en Santiago, en regiones y en otras partes del mundo, igual ha pasado de que ha habido un invierno caluroso. Bueno, vamos a ir entonces a una cita bíblica que es emblemática en este asunto del asesoramiento pastoral. Es una cita bíblica que está en 2 de Timoteo 3:16. La he ocupado mucho en prédicas, en enseñanza. Sin duda usted también la ha escuchado. En teología se ocupa este versículo, al menos la parte inicial, para hablar acerca de la fuente de la inspiración divina de las Escrituras, de la autoridad de las Escrituras. Pero no nos vamos a detener eso hoy, sino en los 4 ejes que menciona este versículo, aunque el tema de la autoridad de las Escrituras es trascendental para entender al aconsejado y también el que da consejo. Hoy las Escrituras son atacadas vehementemente por lo mismo, porque piense usted, si esto no fuera palabra de Dios, ¿qué interés tendrían todos los mundanos, la gente que no es cristiana, todos los que no son hijos de Dios? ¿Qué interés tendrían en atacar las Escrituras? Si este libro no fuera palabra de Dios, ¿para qué alguien va a gastar su tiempo haciendo un TikTok, un YouTube, un video en las plataformas, ¿cierto? O simplemente hablar con otra persona en decir y denostar la autoridad de las Escrituras. ¿Para qué? Si derechamente es un libro fantasioso. Por ejemplo, todos sabemos que en el mundo hay mucho tipo de literatura fantasiosa. Yo no veo a nadie atacando, no sé, la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. No veo a nadie atacando el personaje de Sancho Panza, al mismo Quijote. No veo a personas atacando eh, otro tipo de literatura. Todo lo contrario, la gente es ávida consumidora de todo tipo de literatura. ¿Por qué la Biblia es atacada? ¿Por qué la Biblia tiene tantos detractores a través de toda la historia? En los tiempos antiguos, bueno, los cristianos mártires morían abrazados a sus pergaminos, a sus rollos, a sus Biblias, o a los extractos o los fragmentos que tuviesen de ella. Hoy los cristianos gozan de libertad, ¿cierto? Pero la burla se ha instalado dentro del mundo, la mofa, ¿cierto? El escarnio. Alguien que hoy día diga que cree que la Biblia es la palabra de Dios, se van a burlar de él. Que cree en un libro ficticio, en un cuento de relatos, de mitos. A lo que quiero llegar es que las personas no quieren reconocer la autoridad de la Biblia porque saben que de ella emanan los dictámenes para la conducta del creyente, de la persona en este caso que ha sido redimida. A mí no me sorprende que alguien no cristiano crea eso, crea que la Biblia no es la palabra de Dios. A mí lo que me sorprende es que gente dentro de las iglesias no tomen la palabra de Dios como lo que es, norma para el creyente. Este texto que vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 es un texto que usted lo conoce porque sin duda lo ha leído, lo ha escuchado. Este texto es muy recurrente en libros de asesoramiento cristiano. Les envía al grupo de WhatsApp al menos 6, 7 libros buenos, los mejores que hay. Hay otros que sí son un poco más técnicos, escritos por psicólogos, por psiquiatras cristianos, gente entendida en el área de la salud mental sobre todo, que tienen ya datos un poco más técnicos, ¿cierto? Pero los que les envié ya son más fáciles de digerir y más fácil de tener una lectura sobre esos temas. Este versículo está citado en muchos de estos libros porque de aquí parte la base escritural para el tema del asesoramiento pastoral, del asesoramiento entre cristianos, de la consejería, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas que en este módulo de asesoramiento pastoral queremos conversar un poco. 2 Timoteo 3:16 dice el texto, conocido por todos nosotros, toda la escritura con mayúscula, se refiere a la palabra de Dios.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay que tener una inocencia, una sencillez de corazón para aceptar esto. Usted y yo, que hemos sido hijos de Dios, que hemos abrazado la fe, que hemos sido apartados de Dios, creemos en esto. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios usó factores humanos, sí, a través de muchos siglos, sí, en diferentes épocas, con diferentes trasfondos, culturas, sí, pero el mensaje sigue siendo el mismo del Génesis, Apocalipsis. Hay mucha gente que, sobre todo políticos, gente que tiene autoridad, que fuera por ello eliminarían este libro. Hay una película, no soy muy ávido a ver películas, pero hay algunas interesantes con respecto a temáticas que tienen que ver con estos asuntos. Hay una película que salió hace muchos años que se llamaba El libro de Elí. El personaje creo que se llamaba Elí. Eh, un tipo ciego, ¿cierto? Que la película está ambientada en un mundo post-apocalíptico, ¿cierto? Después de un caos, ¿cierto? Mundial. Este personaje ciego eh, anda haciendo justicia, ¿cierto? Creo que usa una espada, algo similar. El tema es que él anda con un libro, ¿cierto? Todos hemos visto la película, a lo mejor si usted no la ha visto es interesante verla. Una Biblia en braille, idioma para ciegos, ¿cierto? Y en ese mundo futuro, ¿cierto? No hay dinero, todo se canjea, ¿cierto? Cosas tan sencillas como un pedazo de jabón, unas cuantas gotas de perfume, el agua sobre todo. Eh, pero este hombre porta, ¿cierto? Entre su ropa ese libro. Bueno, haciendo una reseña de la película, este hombre llega a un lugar donde es rodeado de personas que son malas, por supuesto, en un mundo violento, en esa película, ¿cierto? Se narra un mundo violento. Entonces, uno de los personajes que está ahí en la escena, el que manda a los malos, ¿cierto?, a hacer sus fechorías, sus maldades, el inteligente que está ahí mandando, se da cuenta de que este hombre tiene ese libro. Y que con ese libro, ¿cierto?, teniéndolo él en su poder, puede gobernar a otros. Ese es el eje de la película. Le quitan el libro y él, cuando lo tiene en su poder, se da cuenta que él no puede leerlo porque él no sabe el idioma braille. No recuerdo bien, porque hace mucho no veo la película, qué sucedió con el libro físico. No me recuerdo si se destruyó o se extravió, pero el tema es que estos malos desaparecen, creo. Y este personaje, el personaje central, eh, lo medular de la película es eso. Se sabía la Biblia de memoria. Se sienta sobre un sillón, un sofá recostado y empieza a dictar a alguien, ¿cierto? Empiezan a escribir. Y él empieza recitando Génesis capítulo 1, versículo 1, y empieza a dar todas las citas de las escrituras. Y se vuelven a imprimir las Biblias. Eh, es más o menos lo que podría suceder en un escenario próximo, ¿cierto? Tal cual, post-apocalíptico. Sin duda, siempre lo he dicho, va a venir la venida de nuestro Señor, todas las Biblias y los templos se van a quedar aquí, pero luego de que emerja el hijo de perdición, ¿cierto? El agente del mal, el mundo no va a ser como lo conocemos hoy. Sin duda va a haber una persecución feroz y descarnada contra todo. La Biblia dice que Él se levantará contra todo lo que se llama Dios. Así es que, así como hoy vienen a embargar, ¿cierto?, una empresa que debe sus deudas, tiene deuda y el embargo le quitan todo, ¿cierto? Bueno, en esos tiempos va a ocurrir de que van a desaparecer
todos los medios disponibles con respecto a la palabra de Dios. Creo que mucha gente va a tener la avidez en ese tiempo de tener algún respaldo digital, ¿cierto? Todas las cosas ocurren por algo en los procesos divinos, en el calendario de Dios. Muchas personas van a tener tal vez ya no acceso a una Biblia de papel, pero sí hoy la Biblia está en muchos dispositivos. Prácticamente todos los dispositivos pueden alojar cualquier tipo de información, incluida la palabra del Señor. Entonces, a lo que quiero llegar es que este versículo del capítulo 3, verso 16, sienta la base de la inerrabilidad y de la infalibilidad de las Escrituras. Las Escrituras son inerrables e infalibles, quiere decir que no contienen errores y que son dignas de toda nuestra confianza. Entonces, un cristiano que no crea eso está en serios problemas. El cristiano debe creer en que la Biblia, como dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir soplada. Ahora, la escritura fue dejada con un propósito. El texto mismo lo dice, es útil. Y menciona 4 cosas. Enseñar, redarguir, otras personas leen en el español antiguo redarguir, ¿cierto? Corregir y cuarto, instruir en justicia. 4 cosas. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios, también se refiere a la mujer, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que dentro de los círculos cristianos existe esa tendencia a decir que nadie es perfecto. Pero déjeme decirle que cuando Cristo venga, la iglesia tiene que estar en un estado de perfección. La Biblia lo dice claramente, es un hecho, dice que la iglesia, sus vestidos, su ropaje no tendrá mancha ni arruga, ni cosa semejante. Perfección significa llegar al tope, al nivel máximo, a ocupar toda su capacidad. Las personas que han vivido mucho tiempo en el mundo les cuesta asimilar esto. Yo nací en el Evangelio, me crié en el Evangelio, soy, como se dice en la jerga evangélica, en la cuna de oro. Sé que una persona que no ha sido cristiano toda su vida, que conoció el mundo, le cuesta aceptar este concepto de perfección, porque producto de que ha vivido en el mundo, ha servido al diablo, ha sido acólito de Satán, les cuesta creer de que una persona sea perfecta. Mucho más le cuesta de que esa persona llegue a ser perfecta. Pero el texto es aplastante. Segunda de Timoteo 3:17. Comienza diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil y te da los 4 ejes. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todos estos 4 propósitos te llevan a algo, dice, que a fin, o sea, el resultado final de eso es de que el hombre de Dios, que la mujer de Dios sea perfecto. Ahora, aquí dice el hombre de Dios, no dice el hombre o la mujer. El hombre sin Dios nunca va a ser nada, no vale absolutamente nada. Eso usted tiene que metérselo en su cabeza y en su corazón y decírselo a quien se le cruce. Una persona que no tiene a Dios en su corazón no va a ser perfecto jamás. No va a tener amor a la palabra de Dios, no va a respetar sus principios, no va a tener ni un átomo de querer acercarse a Dios. Pero aquí Pablo le habla a los que son de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios sea perfecto. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios quiere que seamos perfectos? Enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Esta preparación de la cual habla aquí, dice, enteramente preparado para toda buena obra, esta preparación viene producto de haber iniciado ese camino, de haber creído que la palabra de Dios, cierto, es una fuente de inspiración divina. Dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Voy a detenerme hoy en el ítem o en el punto de enseñar. Luego vamos a ver en las otras ponencias con respecto a redarguir, que significa reprender, corregir, que significa enmendar, y instruir en justicia.
vamos a ver por qué es importante dar un consejo bíblico basado en la escritura, enseñar, en otras palabras. La consejería bíblica entonces no es labor del pastor solamente, eso ya lo hemos visto. Hay áreas que los pastores, las pastoras, los líderes, si es que usted quiere ese término más general, pueden hacer, eh, que ya involucran áreas un poco más delicadas o que involucran áreas que son de difícil manejo. Pero la consejería, la amonestación, la Biblia da las bases de que esto puede ser algo mutuo y también algo que debe ser practicado entre todos los creyentes. Eh, Hay un texto en Gálatas 6.1 que dice, hermanos, ¿m? No habla de gente descarriada, no habla de gente del mundo, habla de hermanos, hermanos de la iglesia, hermanos de la congregación, dice hermanos, hermanas, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprendido, porque nadie va a andar mostrando sus faltas a diestra y siniestra. Alguien lo sorprende. ¿Mm? Si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta. No todos tienen faltas. Aquí el apóstol habla de que si alguno es sorprendido en alguna falta. Hay gente que cubre su falta, la maquilla, ¿cierto? La esconde. Pero en algún momento es sorprendido. Alguien lo ve. Y el apóstol dice, hermanos, ¿qué hacemos con estas personas que han sido sorprendidos en alguna falta? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Mm? Hay dos grupos. Están las personas hermanos, hermanas de la iglesia, de la congregación, del rebaño del Señor, que cometen faltas, ¿cierto? En oculto. Y después está el otro grupo que Pablo dice, vosotros hermanos que sois espirituales. Hay hermanos espirituales, hay hermanas espirituales. Se supone y se espera de que un pastor o un líder sea espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Bueno, es estar conectado con Dios permanentemente, con su palabra, con las escrituras, con su presencia. Eso es ser espiritual. No es ser un hombre banal, terrenal, mundano, ¿cierto? Superficial. Dice, vosotros que sois espirituales. Estas personas, dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Aquí habla de la restauración del que ha cometido una falta. ¿Quién puede restaurar? En el proceso de restauración entra lo que el apóstol Pablo habla en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que es enseñar, redarguir, que equivale a reprender, que es corregir, que equivale a enmendar y a instruir en justicia. Hay pecados que son, eh, como dice aquí, falta. ¿Mm? En estricto rigor a veces nosotros no, nos empantanamos un poco en los términos bíblicos, los términos escriturales y conceptos teológicos, pero pecado engloba todo, sin duda. El apóstol dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Porque a veces la gente pregunta, me hace preguntas. El otro día, ¿cierto? Una persona eh, me comentaba lo siguiente, si era pecado oír música, ¿cierto? No cristiana. Traté de dar una respuesta corta, una versión corta de esto. Y yo le expliqué de que cuando una persona ha nacido de nuevo, no debiera pecar. ¿Mm? La Biblia dice, el apóstol Juan dice que el que nacido de Dios no peca. Pero eventualmente el apóstol Pablo también dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero ¿qué sucede cuando el cristiano peca? Bueno, ahí esa persona necesita, como dice aquí, estar rodeado de personas espirituales. Tiene que hablarle cosas espirituales. No tiene que hablar en el mismo lenguaje de la persona que ha cometido la falta o que ha caído. Si no hay una persona espiritual, esa persona tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. Nadie lo va a ayudar. Pero dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle a esa persona. El proceso de restauración es largo. Esto es como cuando alguien cae al fuego. No hay eh, tragedia más grande cuando hay personas que en los incendios quedan quemados. Los que mueren trágicamente en un incendio, ¿cierto? Y los que quedan con vida es una desgracia terrible. Las quemaduras del fuego
supone uno de los dolores más atroces de una persona. Y el proceso de restauración de una persona que ha sido, cierto, alcanzada por el fuego es largo, largo, largo y muy doloroso. Cuando una persona cae al fuego del pecado, al fuego del infierno, ¿cierto? Porque aunque el infierno aún no se ha abierto para recibir a sus huéspedes, ya se siente un poco el ardor a la distancia, como pequeños anticipos de lo que le va a suceder. Y hay gente que cae en el infierno en vida y sufren por haber escuchado malos consejos o derechamente no haber tenido consejo o peor aún, no escuchar el consejo. Entonces dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Este proceso de restauración que evoca el tema del asesoramiento pastoral o la consejería cristiana o la mentoría, ¿cierto? Que también entra, insisto, el área de la parte física, ¿cierto? El área de la salud mental. Dice, vosotros restauradles. Cuando hay gente espiritual se puede hacer ese proceso de restauración. Cuando no hay personas espirituales, no. No hay forma de que la persona que ha sido sorprendida en alguna falta se restaure. No, no hay forma. Aunque alguien me porfíe y me diga que sí se puede, no se puede. Porque el apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo 3:17. Vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿A quién dice? Al que fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, yo sé que hay personas que justifican siempre sus faltas y dicen, soy humano, como el Chavo, ¿cierto? Lo hice sin querer queriendo. Pero como una vez predicó mi señor padre en un mensaje que de hecho lo tengo en el canal de YouTube también, un mensaje que predicó hace muchos años, de hecho en el año 1993, hace ya más de 30 años, lo pasé de cinta de audio a MP3, a formato audio, en una frase de su mensaje que yo siempre escucho, un mensaje importantísimo que siempre los trato de escuchar, lo escucho porque me pone en línea de lo que tengo que hacer como pastor y líder y ministro. En una de sus frases el obispo Hernán dice algo que es tajante para este tiempo. Dios no quiere, dice él, restaurados y descarriados a cada rato. Él quiere santos fieles. Hacerle entender eso a la gente hoy día en este mundo humanista, que todos justifican sus metidas de pata, sus inmundicias, sus mugres que hacen, hacerles entender que Dios quiere santos fieles es muy difícil, porque estamos en un mundo donde se glorifica el pecado. Sí, hasta para venderte un helado, hasta para venderte una bebida, te evocan, ¿cierto? Y te explotan la sensualidad al punto máximo. Entonces, por eso a usted le cuesta servir a Dios con fidelidad. Por eso a mí se me ponen escollos, ¿cierto? En el puerto, cuando tengo que llegar al puerto, ¿cierto? De la oración, porque nuestra barca, eso va sobre las mareas del día a día tempestuoso y tenemos que tirar anclas, como lo prediqué el domingo, y a veces Satanás hace todo lo posible para que la orilla donde vamos tenga tanto escollo, tanto roquerío que nuestra nave se dé vuelta. Yo tengo que tener la pericia ahora de no acercarme a ese lugar y buscar un lugar seguro. La Biblia menciona en el libro de los Hechos cómo Pablo salvó de un naufragio a un barco, sin ser marinero, sin ser capitán. Dio las instrucciones, ¿cierto?, de cómo él y muchas personas que iban con él en el barco no naufragaran. Porque y dice que el barco se destrozó en los roqueríos. Son símbolos, analogías espirituales que hoy el creyente puede naufragar en su fe. Por eso el texto lo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y comienza diciendo, hermanos, hermanos. La diferencia está de las personas que no son hermanos, o sea, que no son cristianos. Ellos no son sorprendidos en alguna falta, ellos pecan derechamente, son hijos del diablo y pecan porque están lejos de Dios, porque están entronados, ¿cierto?, en el mal. El cristiano, la palabra falta, ¿cierto? Muchos le intentan como suavizar, como diciendo, es una falta, ¿cierto? Una faltita, como lo prediqué también el domingo. O sea, no es un pecado, dice, es un pecadito. No es algo tan grave. Déjeme decirle que para Dios el robarse una manzana, hasta el cometer el más atroz homicidio, está en el mismo nivel. Satanás no fue echado del cielo por agarrarle el trasero a otro ángel, o por armar una fiesta, ¿cierto? Una borrachera. No, él fue echado del cielo no por cometer un pecado a la usanza terrenal.
Entonces hay que entender, hermano, de que hoy el tema de la pecaminosidad es muy subjetiva en el mundo. La palabra subjetiva quiere decir depende como quien lo mire o del prisma con el cual se mire. Y resulta que la Biblia no me enseña eso. Pecado es, como dice el apóstol, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Pero si yo despojo estos conceptos de la autoridad de la Biblia, entonces yo paso a ser el opinante. Y mi opinión es sugestiva, o sea, depende de mi estado de ánimo, depende de mi educación, de mi formación, de mi trasfondo. Entonces para usted esto puede ser un vaso, para mí puede ser un recipiente, para usted puede ser un adorno, y después la degeneración del pecado hace que las cosas ya no sean de su naturaleza. Usted va a decir que esto es un perro, como pasa con la ideología de género. O sea, vemos tipos que dicen que son mujeres, sabiendo que genéticamente son hombres, pero como ellos ven las cosas sugestivas, o sea, de acuerdo a su opinión, a su percepción, ellos dicen que su verdad es la verdad. Entonces, por eso hay que entender lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, parte diciendo eso, porque es de la escritura de donde emanan los estatutos, los mandamientos, la doctrina, los lineamientos, los preceptos, toda la escritura. Toda la escritura es palabra de Dios. Entonces, este versículo que hemos leído en 2 de Timoteo 3, 16, 17 contiene 4 pasos, ¿cierto? O 4 áreas que son importantes en la consejería, en el asesoramiento. Antes de hablar propiamente tal del asesoramiento o de la consejería o de la mentoría, ¿cierto? Estas cuatro bases, estas 4 esquinas que sostienen todo este edificio tienen que estar presentes para que el que va a recibir consejo, tanto como el que está aconsejando, haga las cosas bien. Lo primero que voy a comentar hoy es sobre el tema de, como dice ahí, toda escritura es inspirada por Dios y dice útil para enseñar. Hoy voy a comentar sobre enseñar. El día viernes vamos a hablar acerca de redarguir o reprender. Hoy brevemente quiero hablar sobre el tema de enseñar. Toda la escritura es útil para enseñar. Recordemos que esto está en el contexto de lo que dice después. Enseñar, ¿cierto? Redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la persona, ¿cierto?, sea perfecto. No va a ser perfecto si no es enseñado, si no es redarguido, si no es corregido y si no es instruido. Bueno, ¿qué quiero comentar brevemente? Cuando usted escuche a alguien dar consejo, si esa persona no le da un consejo bíblico, usted está perdiendo su tiempo y está poniendo su cuello en la guillotina porque esa persona no le va a dar un consejo escritural. No se lo va a dar. Hay que hacer una diferencia entre un buen consejo y un consejo escritural. Yo sé que hay mucha gente no cristiana, tal vez a usted le pasa, que tiene amigos que no son cristianos. Y atención con lo que voy a decir. Mucha gente cristiana se ha descarriado por tener amigos no cristianos. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente escucharlo, no les gusta. Se sienten ofendidos, se sienten lastimados, que uno es fanático, que uno es tonto, que uno es un monje, que uno vive aislado. Pero lo vuelvo a decir, si usted tiene amigos o amigas que no son cristianos, déjeme decirle que usted corre un riesgo muy alto de descarriarse. Tal vez usted nunca escuchó esta locura que está escuchando. Y nunca la escuchó tal vez porque nadie que está al lado suyo lo ama, lo aprecia. Quiere que el diablo se lo lleve. Pero si su pastor y su líder le dice eso, usted está por buen camino porque le está advirtiendo, le está amonestando. Una persona que no es cristiana no tiene autoridad de aconsejar a uno que es cristiano. Tenga cuidado con eso. Ahora, usted dirá, es que a mí nunca nadie me aconsejó. Mire, yo le voy a decir algo. Mucha gente no cristiana disfrazan sus opiniones como consejos. O sea,
te da un consejo, pero lo disfraza como una opinión. A mí me parece, es que deberías hacer, es que yo creo, te sugiero, piénsalo. Todos esos términos, lo que te está diciendo es un consejo de una manera sutil, asolapada, camuflado para que nos quede más claro. Te quiere llevar por un camino que no está en las escrituras. Entonces, por mi experiencia pastoral, que no es poca, te puedo decir que mucha gente de la que conozco, tal vez el 100% de los descarriados que yo conozco, casi un 70% de esos descarriados, el motivo por el cual están en el mundo hoy es porque alguien no cristiano, un amigo o una amiga del mundo, lo tomó y lo sacó para afuera. Pero no lo tomó de un día para otro. No le dijo, mira, Hernán, mañana te invito a una fiesta, un carrete, una parranda. No. Sutilmente empezaron a socavar su voluntad, sus fundamentos, alejándolo de las escrituras. Ahora usted dirá, es que dentro de la iglesia no hay muchos hermanos que hablen de la palabra. Bueno, esos hermanos que en las iglesias no tienen conversaciones basadas en la escritura están igual o peor que los otros mundanos, peor. Porque se supone que si usted está en una iglesia donde hay hermanos que están esperando la venida de Cristo, que se reúnen por lo menos semanalmente o una vez a las tantas a la iglesia para ir a entregar su ofrenda, su diezmo, a estar en un ágape, en una confraternidad, estrechar, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, un abrazo de confraternidad, y está envuelto en todo ese mundo y no conoce las escrituras, no te habla de Dios, el tipo está perdido en la noche. Es como ese conejo que cuando tú vas al sur, ¿cierto? En el verano con mi esposa, ¿cierto? Fuimos a hartas partes del sur y fuimos a un sector ahí entre Temuco y Lautaro, ¿no? Imperial. No me recuerdo cómo se llamaba el sector. eh, Era una comunidad mapuche, pero no me puedo acordar del nombre porque he andado en tantos lugares que no me recuerdo. Pero la persona que me fue a buscar, ¿cierto? En el camino de noche agarró su auto y no había luz, evidentemente, zona de campo, y el auto al encender sus luces enfocó el camino de tierra, ¿cierto? Y se veían los conejos como, como estaban sobre la ruta. Y me sorprendía que estos conejos tontos, estúpidos, ¿cierto? Porque eso es lo que son conejitos. Si ve que el auto va a tanta velocidad, ¿por qué el conejo no se sale de la ruta? ¿Por qué el conejo avanza, ¿cierto? Porque las luces lo encandilan. Ese es lo que me dijo el chofer. El conejo en la noche ve, le gusta andar de noche, no tiene problema. El conejo no sale a rondar de madrugada con una linterna en su mano. No, al conejo le gusta la oscuridad, ve bien ahí. Pero cuando se enciende la luz del vehículo y los conejitos, las liebres, ¿cierto? Estos Bambi en miniatura andan y el vehículo enciende la luz, el conejo se encandila y no sabe para dónde ir y se da vueltas en círculo o avanza en la línea hacia la muerte. Bueno, eso le pasa a muchos creyentes. Eso mismo hace el diablo con muchos creyentes. El diablo les pone una luz artificial, no es la luz de la palabra. Les manda un amigo. Y hay muchos hermanos que les pasa eso en la iglesia. Le ponen más atención al amigo o a la amiga, a la comadre, al compadre, al compinche. O a él le entienden clarito, a él le entienden, pero le entienden y le obedecen. Pero al pastor, al líder, al consejero, no. Entonces, hermano, toda la crisis que existe dentro del cristianismo, porque hay crisis, no me diga que no hay crisis. A mí me interesa y me aboca más dedicarme a la crisis dentro de las iglesias que la crisis del mundo. A mí la crisis del mundo no me importa, no tiene ninguna relevancia sobre el peso del reino. En el mundo siempre ha habido crisis, siempre en los tiempos antiguos hubieron reyes, monarcas, ¿cierto? Hubieron emperadores, hubieron tiranos, después en la época moderna hubieron reyesuelos, caudillos, después hubieron dictadores, en épocas más recientes, hoy día tenemos presidentes, parlamentos, siempre en la historia han habido personas que oprimen el mundo, pero nosotros hoy somos ciudadanos del reino de los cielos, de esta casa espiritual que está siendo atacada.
Y estos ataques Dios los permite porque también es para purificar, ¿cierto?, a los elementos que están dentro, para que cuando sea el momento de que tengamos que oír la trompeta, tener nuestras maletas preparadas para salir de este mundo caótico, se vaya lo mejor de lo mejor. Dios no se va a llevar a un montón de personas que han sido pero totalmente altaneros, atrevidos, contumaces, como dice el apóstol Pablo. Entonces el tema de la consejería, el tema de la asesoría espiritual, ¿cierto? Hoy día está cobrando mucha relevancia producto de que la pandemia, ¿cierto?, sacó a flote muchos problemas de los estados mentales de las personas. Cuando hablo de los estados mentales, hay mucha gente que no le gustan estos temas porque tal vez a muchas personas lo enfocan mal, sin una base escritural, o piensan que esto no tiene nada que ver con la parte espiritual, pero tiene que ver con la parte espiritual. Los estados mentales, lo que usted piensa, lo que usted anhela, lo que usted desea, lo que usted se imagina, todo. Ahí entra todo, 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 y hay una conexión con su parte biológica, ¿cierto? El tema de las neuronas, el tema de su buena salud cerebral, que no tiene nada que ver con la salud mental. Hay estadísticas que de repente van saliendo. Me gusta un poco ver el tema de la estadística porque la estadística engloban un poco lo que ocurre a nivel social. Las estadísticas con respecto, por ejemplo, a lo que ocurrió después de la pandemia hasta ahora con respecto a los estados mentales de las personas es alarmante. Y dentro de la iglesia, hay que decir, yo siempre lo he dicho y lo he denunciado, dentro de la iglesia hay tipos que son locos. ¿Qué es la locura? Mucha gente piensa que la locura es hacer cuestiones incoherentes, ¿cierto? No, no. Hay estados mentales, estados psicóticos, estados psicológicos, ¿cierto?, que tienen cierto grado de alteración, pero no hay que confundir con, como Pablo lo dice, con contaminación de carne y de espíritu, que son cosas totalmente distintas. Un cristiano puede estar enfermo en su parte mental, ¿cierto? En su parte cerebral, voy a ser más específico, puede tener un daño cognitivo que haya sido heredado o producto de un golpe o lo que sea. Pero una cosa es que esté el cuerpo enfermo, en este caso el cerebro, ¿cierto?, que inhabilita a la persona en su estado motriz o en su parte de comunicación, sea intelectual o verbal. Pero otra cosa es que el alma, ¿no?, que el alma tenga un problema. Entonces, de eso es lo que quiero hablar en las próximas charlas que voy a tener. Sé que son temas largos, profundos, difíciles de tratar, pero yo quiero simplemente dar algunos tips para que usted tenga unas bases bíblicas claras, ¿cierto? Y usted pueda ayudar a otras personas, porque al cristiano le va a suceder de que se va a encontrar con personas que van a necesitar consejo. Muchas de las personas que a mí me llaman me dicen, recurro a usted porque no hay nadie que me pueda ayudar. Esa es la realidad. Hay pocas personas que puedan dar consejo. Siempre los pastores, cuando me toca hablar este tema con los líderes, ¿cierto?, o hermanos que ya son un poco más maduros en el Evangelio y me preguntan cuál es como el secreto, ¿cierto?, porque todos hablan en ese lenguaje, ¿cuál es el secreto para ser un buen consejero? Yo le digo, mira, la mitad del trabajo de la consejería está hecha si tú sabes escuchar. Tienes que saber escuchar. Sea verdad o sea mentira lo que la persona te diga, tienes que escuchar, porque de ahí tú vas a extraer toda la información que necesitas para, ¿cierto?, cotejar con la escritura y poder encauzar esa barca que tiene problemas. Entonces, lo primero que esta escritura dice que se debe enseñar, eso dice, que es útil para enseñar. La palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar. El consejo, ¿cierto?, la consejería, el asesoramiento, involucra esta primera fase que es enseñar a la otra persona. Yo a veces he visto casos de pastores
que cuando tienen que dar consejo, nunca llevan la Biblia. No, dice, la persona está muy cargada, su corazoncito está cerrado. Y el peor error que puede hacer un pastor o un líder es no abrir las escrituras y no ponérsela medio a medio a la vista de esta persona. Entonces, la Biblia es clara, dice que la palabra de Dios, por ser inspirada por Dios, o sea, es la autoridad de Dios, ¿cierto? Que confronta a la persona, dice que es útil para enseñar. O sea, usted debe al aconsejado, ¿cierto? Es enseñarle lo que la palabra de Dios dice, no lo que usted piensa, no lo que leyó por ahí. Ahora, hay que entender que en el tema del asesoramiento, de la consejería, de la mentoría, hay mucha literatura que nos ayuda a tratar los problemas periféricos que rodean a la persona. Pero lo que dice la Biblia, ¿m? En este caso, nosotros debemos enseñar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que la persona está sufriendo, lo que la persona está dándole un problema? Entonces, el primer paso para aconsejar es enseñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que la Biblia es inspirada por Dios, que toda palabra es inspirada por Dios. Esa es la razón por la cual nosotros debemos hablar lo que la Biblia dice, porque ella dice que es inspirada por Dios. Tan sencillo como eso. Un pastor, un líder, un maestro que no aconseje con la Biblia en la mano, quiere decir que el tipo no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Por qué dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16? Dice que es inspirada por Dios. ¿Mm? Inspirar el aliento de Dios. ¿Mm? Porque toda palabra, Jesús lo dijo en otra ocasión, dice, toda palabra que sale de la boca de Dios. De Dios sale esta palabra, que es su autoridad, es su mandato. Entonces, la Biblia contiene la palabra de Dios, y si Dios habla, es verdad. Esa es la lógica de Pablo. La teología paulina eso dice. Si la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda palabra es inspirada por Dios. Y Jesús dijo, cuando se enfrentó con Satán en el monte de la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué palabra sale de la boca de Dios? ¿Sale mentira? ¿Sale fraude? ¿Sale engaño? No, sale verdad. Entonces, como la palabra de Dios es verdad, podemos no solamente predicar, no solamente aconsejar, sino también enseñar. Debemos enseñarle a las personas que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que la persona sufra tiene un respaldo, ¿cierto?, en el consuelo de la autoridad de la Escritura para ser enseñado. Ahora, la palabra de Dios, al ser verdad, transforma. Se da cuenta que es una cadena. Si Dios dice la verdad por medio de su palabra, quiere decir que esta verdad transforma a la persona. Ahora, la transforma por medio del Espíritu, porque la Biblia dice que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que transforma al creyente, transforma la vida de las personas. Ahora, el tema de la consejería, el tema de la mentoría, del asesoramiento, es crucial para que la persona en ese momento tome decisiones. He visto casos lamentables de gente que ha sido bien aconsejada, bíblicamente aconsejada, con las escrituras en la mano. Pero es en ese momento donde la persona toma decisiones a sabiendas de que va a violar el precepto bíblico. A mucha gente le pasa eso. Ahora usted dirá, pastor, deme un ejemplo bíblico, porque estoy medio duro para entender hoy día. Bueno, hay un ejemplo bíblico, el más trágico. Hay muchos trágicos. Judas se nos viene a la mente. ¿Usted cree que Judas no fue aconsejado por nuestro Señor? Si le escogió igual que los 12 después de una noche de oración, tuvo el privilegio de estar con Jesús durante 3 años, recorrer ciudades, aldeas, pueblos, en los campos, en las aldeas, en el mar. El privilegio que tuvo Judas fue inconmensurable.
¿Usted cree que Jesús hizo vista gorda a los problemas de Judas? ¿Usted no cree que Jesús en algún momento le dijo a Judas, lo llevó aparte, ¿sabes qué? Compórtate. Judas, yo te he visto hacer esto, porque trata de, de, de no ser así. Yo me imagino a Jesús corrigiendo a Judas. Por eso el dolor de Jesús fue tan grande cuando Judas lo va a entregar esa noche. Judas no habló, iba mudo. Jesús lo primero que le dice, amigo, ¿a qué has venido? No le dijo traidor, perro inservible, desleal, no, le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Jesús consideraba a Judas su amigo a pesar de los errores de Judas, porque ahí estaba Jesús aconsejándolo, amonestándolo, guiándolo. Amigo, ¿a qué has venido? Pero Judas no hizo caso. El caso de Salomón es terrible, porque de ser el hombre más sabio de la tierra, de ser el hombre más rico, el rey más poderoso que tuvo Israel, cayó en una desgracia terrible. Primera de Reyes 11. No tenemos que leer los antecedentes de Salomón porque los conocemos. Un hombre pero excepcional, un hombre que Dios se le apareció 2 veces, hermano, a mí me llega. 2 veces se le apareció Dios a Salomón. Le concedió lo que Salomón quiso y mucho más. El caso de Salomón es terrible porque este hombre siguió el consejo de otras personas, de otras mujeres con las cuales se rodeó. Y fue un consejo diabólico, infernal, que llevó a la nación de Israel al desastre. Primera de Reyes, capítulo 11, habla de la apostasía de Salomón. Imagínate la apostasía de Salomón. Dice que Salomón empezó a tener problemas de conducta sexual. Eso dice el texto. Nuestras Biblias lo adornan, ¿cierto? Pero el problema de Salomón era de que era un tipo que, te lo voy a decir así en buen español, no podía estar sin estar un día con una mujer. Estaba con una, andaba con otra, era un tipo, un pulpo. Así como el pulpo tiene 8 brazos, creo, bueno, este Salomón tenía más que 8 brazos. Agarraba toda mujer que se le cruzaba por el camino. Y si no lo cree, mire lo que dice Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era su esposa, él se había casado con la hija de Faraón, dice, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, menciona ese país de Moab, a las de Amón, otra nación, y a las de Edom, tercera nación, y a las de Sidón, cuarta nación, y a las Eteas. 5 naciones, y curiosamente las 5 naciones archienemigas de Dios. O sea, Salomón tenía a su mujer, tenía a su esposa. Y se supone de que si Dios le dio una esposa para que estuviese con su mujer, no para que se estuviese encamando con otra señora. Bueno, Salomón tuvo su señora, pero dice que no estaba contento con eso. Amó, dice, a mujeres de 5 otras naciones. El tema es que no eran relaciones furtivas, no, con todo descaro, como ocurre hoy en el mundo también. Las hizo públicas. Si hubiese habido Facebook, TikTok, no hubiésemos visto el Facebook de Salomón todos los días subiendo fotos con sus mujeres. Ese descaro tuvo Salomón. ¿Usted no lo cree? Sigamos leyendo. Menciona estas 5 naciones: Moab, Edom, Amón, Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. O sea, Salomón sabía que Dios le había dado una orden. Usted no puede tocar a ninguna de esas mujeres. No puede, no se pueden llegar a ellas. Llegar en el término hebraico antiguo, llegar significa tener relaciones sexuales. Ustedes no se van a llegar a ellas. Ni os llegaréis a ellas, dice, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué no quiere que el hombre explore, la mujer explore, sea feliz y goce y disfrute? Mire, porque Dios es sabio, Dios conoce el futuro. Y no solamente conoce el futuro, conoce el pasado con las intenciones que la gente arrastra. Dice, porque ellas se llegarán a vosotros,
ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente ellas harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Es lapidario el texto. O sea, Dios le dijo, usted no lo haga y estas son las razones, porque ellas van a inclinar tu corazón, te van a doblegar a los dioses de ellas. Y dice que a Salomón no le importó, dice que a esas mujeres, precisamente a las que Dios les dijo que no lo haga, Salomón se juntó con ellas con amor. Como irónico el texto, porque en verdad no era amor. ¿Cómo puede haber amor si alguien desobedece a Dios? Explíqueme usted. Entonces Salomón estaba justificando lo injustificable. Dios le aconsejó, Dios trató directamente con Salomón, le dijo no lo haga y lo hizo. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Y aquí viene el famoso texto. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Saque la cuenta. 700 más 300 son casi 1000 señoras. Siempre se hacen bromas y chistes de esto. Pobre Salomón, 1000 suegras. Que esto es una locura. No, tuvo 1000 señoras, 1000 suegras, 1000 mujeres. Se volvió loco Salomón, dicen. ¿De dónde sacó tanta plata? Bueno, reventó las arcas fiscales del reino para complacer a todas esas féminas. Y así siguió Salomón. Salomón dice la Biblia que gobernó 40 años. Más o menos se cree que asumió el rango, no sé, en una edad adulto, joven adulto, pero ya cuando era viejo murió. Pero cuando fue viejo, miren lo que le ocurrió. Verso 4. Cuando Salomón ya era viejo, el versículo anterior dice, sus mujeres desviaron su corazón. Se cumplió lo que Dios dijo. Eso es lo que la gente porfiada no quiere entender. Cuando se da un consejo, el consejo, si no se cumple, o sea, si no se cumple el consejo, si no se sigue lo que se habla, la sentencia viene. El consejo se transforma en una sentencia. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón, como Dios lo dijo. Verso 4, y cuando Salomón ya era viejo, Salomón ya no era el joven, ya no era ese semental que podía darle placer a todas las mujeres, ya no tenía un cuerpo de Adonis. No, ya era viejo. Eso es lo que las personas no entienden cuando se les aconseja. No lo haga, el tiempo pasa, no haga esto porque después se va a lamentar. No, la gente piensa que eso no es así. Bueno, Salomón le llegó el día y envejeció. ¿Qué le ocurrió? En vez de haber sido un viejo sabio, un viejo inteligente, un viejo lleno del temor de Dios, mire lo que pasó. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, el corazón de Salomón, no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. O sea, Dios inmediatamente le puso una tacha a Salomón. Su corazón no era perfecto. Usted dirá, bueno, que Dios es muy exigente, hermano. No, no se trata de que Dios sea exigente. Dios conoce lo que hay en el corazón de las personas. Y aquí la Biblia revela lo que había en el corazón de Salomón. ¿Qué es lo que había? Dice, verso 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Mire, con mi mano voy a apuntarte cuántas deidades siguió Salomón. Punto 1. Siguió, dice, Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Verso 6. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 7, mire, Salomón sigue metiendo la pata. Salomón edificó un lugar alto a Quemos. El tercero dice, Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén. Ponte a pensar lo trágico de esto, hermano. En el monte que está frente a Jerusalén, donde estaba el templo que él estaba edificando, que había edificado enfrente, hizo un templo rival y edificó el templo a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén, y edificó otro templo a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo 2 templos y siguió a 4 ídolos. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Qué terrible, hermano. ¿Qué cree que hizo Dios? No, si mi Salomoncito va a cambiar. Mi Salomoncito yo lo bendije. Él va a volver a mí.
No, hermano, no se juegue con Dios. Si usted aconseja a personas, que esas personas se pasan el consejo por el trasero, como yo siempre digo, y trato de ser bien gráfico en decirlo, porque eso mucha gente hace, no le importa seguir a Dios como Dios manda. ¿Qué es lo que pensó Dios de Salomón? Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Mm? Se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. No estoy inventando para que diga, oye, el pastor inventa cosas que no. No, no, dice el texto. Se le apareció 2 veces, dice. Dios se le apareció 2 veces a Salomón. Pero qué dice Dios de Salomón? Su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Se apartó su corazón. Mucha gente intenta suavizar esta historia y no lee la Biblia y se engrupen a la gente. No, si Salomón se debió un poquitito nomás, no fue tanto, ¿no? Aquí dice que su corazón se apartó de Jehová. Como mucha gente hoy día está descarriado y se apartó de Dios por haber seguido el consejo contrario de la Biblia, de la palabra de Dios. Se desvió de Dios, se apartó, dice, su corazón se apartó de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban los hechos. Edificó 2 templos enfrente de Jerusalén. Y si usted se pone a estudiar quién era Astoret, diosa de los sidonios, quién era Milcom, ídolo de los amonitas, quién era Quemos, ídolo de Moab, y quién era Moloc, hijo de Amón, te lo voy a resumir brevemente. Ellos hacían sacrificios humanos, sacrificaban niños a los demonios. Así que no era que quemaban un par de hojas de laurel o de orégano para que salga un buen olor. Por eso dice, ídolo abominable. ¿Te imaginas este Salomón viejo, un hombre que había experimentado la gloria de Dios, que había dedicado el templo maravilloso de Salomón, que había tenido un reino maravilloso? Dice la Biblia que Dios se enojó con Salomón, el verso 9. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le mandó, no siguió el consejo. Y dijo Jehová a Salomón, la tercera vez que Dios le habla y fue la última: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y bueno, y ahí usted sigue leyendo todo el capítulo, que es largo, casi 40 versículos, donde Dios le da con lujo y detalle la sentencia de no haber seguido el consejo. Porque aquí viene el punto, y con esto quiero terminar. Aquí viene el punto, estimados participantes del seminario. El que usted aconseje a alguien no quiere decir que ese consejo, por más bíblico que sea, por más escritural que sea, no quiere decir que ese consejo, por ser enseñado, va a ser respetado. Hemos leído en 2 Timoteo 3:16, toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. Después habla que es útil para redarguir o para reprender, que es útil para corregir o enmendar, y es útil para instruir en justicia, temas que vamos a ir viendo después. Pero dice que es útil para enseñar. Hay gente que se le enseñan los preceptos, Salomón los conocía, pero no basta solamente que la persona sepa. Tiene que ser enseñado, tiene que ser redarguido, reprendido, tiene que ser enmendado, corregido, instruido en justicia. Después de estos 4 pilares, cuando se fundamenta bien el creyente en eso, ¿cierto? La persona dice que es perfecto. Perfecto, eso dice. Para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios sea perfecto. Márquelo en su Biblia, 2 Timoteo 3:16. Cuando le venga la tentación de que usted diga, no, que todos fallamos, que no deja que el diablo como decimos nosotros en la jerga de nuestro español criollo, no deje que se le emborrache la perdiz. No. Usted como cristiano, como cristiana, está llamado a ser perfecto. ¿Cómo? Primero, creyendo, 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es inspirada por él. Es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, y que es útil, que fue dejada para estas 4 cosas que vamos a ir desmenuzando durante todo este mes, las ponencias que nos quedan. Hemos visto una de las primeras bases es enseñarle al aconsejado
lo que dice la palabra de Dios. Pero eso no es todo, no es solamente todo. Te mencioné un solo ejemplo de la tragedia de alguien que ha conocido, como el caso de Salomón, ¿cierto? Él ya conocía, Salomón conocía las escrituras, los mandamientos, la palabra de Dios con respecto a las cosas que él podía y no podía hacer como rey. Y deliberadamente violó ese consejo, ese precepto bíblico. Qué honor más grande que Dios se le haya aparecido 2 veces y que Dios le haya dicho, Salomoncito, no haga eso. Y lo hizo. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, ¿cómo puede ser posible? Pero eso se repite en cada vida de muchos cristianos. Tal vez ya no, Dios no se va a aparecer de la manera maravillosa en que se le apareció a Salomón, pero hoy a través de las escrituras nos habla. Toda esa gente que se ha apartado de Dios, que se ha descarriado, han sido conocedores de las escrituras. Saben que lo que hicieron está mal, deliberadamente, así como Salomón, que sabía lo que Dios le había dicho que no tenía que hacer, no siguió el consejo. ¿Por qué? Y aquí viene ese factor. Usted no puede beber de dos fuentes. O obedece a la palabra de Dios o obedece a alguien que está lejos de Dios. Salomón tenía la palabra de Dios, pero dice que sus mujeres, no fue su mujer, porque él tenía a su esposa, dejó a su esposa de lado, no le hizo caso, y agarró un montón de mujeres y todas, ¿cuál era más loca? ¿Cuál era más diabla? Y dice que sus mujeres inclinaron su corazón. Después Salomón no tenía voluntad, era un tipo que no valía nada como hombre. O sea, sus mujeres le dijeron, haga un templo a Quemos, aquí en el templo enfrente de Jerusalén, lo hizo. Haga otro templo a Moloc, lo hizo. Hágame altares, Salomón hizo lo que todas estas señoras le dijeron que hiciera. Si estas mujeres hubiesen hecho obras sociales, yo creo que hasta los ángeles hubiesen aplaudido en el cielo. Bravo, las mujeres están haciendo plaza, están haciendo sala cuna, están haciendo obras de caridad para los menesterosos de Israel. Pero no, estas mujeres dice que inclinaron su corazón, doblegaron el corazón de Salomón. Porque eso ocurre cuando una persona, como en el caso de Salomón, él conocía el mandato de Dios, pero no estuvo dispuesto a obedecerlo, después se pone a prueba. ¿Mm? Por eso la Biblia dice en otro de sus textos que la fe es probada. ¿Por qué Dios prueba la fe del creyente? Para ver si qué nivel de pureza Dios tiene. Porque Dios lo puede hacer. ¿Por qué tanta ofensa en que Dios pruebe tu fe y mi fe? ¿O te cree que Dios es tan crédulo que va a decir, no, yo a este Hernán le creo todo lo que me dice? Dios va a probar mi fe. ¿Y en qué la va a probar? En fuego. Porque el fuego saca las impurezas del metal. Y si mi fe es pura y verdadera, ese oro va a ser refinado en fuego, oro puro. Entonces hay muchos creyentes que reúnen de ese tazón de fuego. Justo cuando empieza el periodo de la prueba se apartan. Eso Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. En el periodo de la prueba se apartan. No quieren que su fe sea aprobada. Y después viene el diablo, lo agarra y lo hace pedazo. El consejo tiene elementos preventivos. Hay mucha gente que pide consejo cuando ya el problema está hecho, no se puede hacer nada. Hay gente que pide asesoramiento, pero no porque quiera ser ayudado, sino porque quiere justificar las acciones que ha hecho. A mí me ha pasado con mucha gente a través de mi experiencia pastoral. ¿Y cómo lo descubro? Cuando me dicen, pastor, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree usted? No me dicen qué dice la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene lo que yo pienso? ¿Qué valor tiene lo que yo pienso? Mis opiniones no pueden cambiar a nadie. Es la palabra de Dios la que cambia la vida de las personas. Entonces, cuando alguien quiere cambiar realmente, me dice, pastor, ¿qué dice la Biblia con respecto a mi problema? Bueno, hablemos. Pero muchas personas disfrazan esa petición de consejo o de asesoramiento con esta falsa retórica, este falso lenguaje de decir, necesito esta guianza. Entonces, bueno, para dejar aquí y el día 11 continuar con el tema de redarguir. Hemos visto hoy que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿cierto? Quiero mencionar el último versículo.
porque para que nos quede claro de por qué debemos usar la palabra de Dios para enseñar. Yo no estoy en contra, y quiero ser claro en esto, yo sé que hay profesionales cristianos, psicólogos, psiquiatras, que han hecho una labor excelente en cuanto a la medicina. Pero lo que yo no voy a hacer es justificar o cerrar las escrituras como elemento transformador para la vida del creyente. Jesús dijo en el libro de San Juan, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La Biblia habla en todas sus páginas que la palabra de Dios ha sido dejada para guiar al creyente, transformarlo, quebrantarlo, moldearlo, sienta las bases doctrinales de la iglesia, del reino. Entonces, cuando yo aconsejo a alguien, cuando alguien aconseja a alguien, cuando usted le toca aconsejar a alguien, tiene que hacerlo con el Salmo 119, verso 89 en mente. Tu palabra, oh Dios, permanece en los cielos. Esa palabra, la palabra de Dios tiene un elemento divino, celestial. La palabra de Dios, esto no es un recopilatorio de cuentos fabulosos, de mitos o de algún teólogo famoso. No, 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 es palabra de Dios. Entonces, cuando usted va a aconsejar a alguien, ese consejo tiene que tener base bíblica. Así ha dicho Jehová. Así dice el Señor. Así dice la palabra de Dios. Entonces, para resumir, cada vez que usted le toque amonestar a alguien, aconsejar a alguien, asesorar a alguien, tiene que hacerlo por la palabra. Y aquí viene el dilema. Cuando usted no conoce la palabra. Si usted no conoce la palabra, ¿cómo va a aconsejar a alguien? Explíqueme. Esto sería tan contraproducente como cuando usted va al médico, ¿cierto? Y, y va al dentista, no sé, le duele un diente, una muela, y de repente el tipo agarra un alicate, empieza a meter así, y de repente usted le pregunta, ¿y usted quién es? No, yo soy, no sé, el fontanero, el que limpia la alcantarilla. No vine el dentista, pero yo voy a hacer lo que pueda. Usted va a salir corriendo de ahí. Usted va a querer al que sabe, al experto, al que tiene, como dice un buen teólogo que me gusta escuchar mucho, los rasgos pertinentes para tratar la situación. Hoy día hay mucha gente dando consejos que los tipos están perdidos en la noche, como ese conejo que se encandila con la luz y el auto le pasa por encima. Se las dan de consejero, se las dan de asesor y los tipos son unos ignorantes de las escrituras. Tenga cuidado, no siga consejos de personas que no conocen las escrituras. Ahora, el caso de Salomón, como le digo, esta es una escala ascendente al cielo. No solamente por enseñarle a alguien quiere decir que esa persona ya va a abrazar los principios del reino o de las escrituras. Es un peldaño de otros más que vienen en sucesión. En el caso de Salomón, trágicamente vemos que él fue desviado, su corazón, ¿cierto?, por sus mujeres. Pero la culpa no fue de las mujeres, porque hay mucha gente que justifica a Salomón. No, no, porque Salomón no fue su corazón doblegado en ignorancia. Él sabía, conocía, porque Dios le dijo no lo haga. Si es tan sencillo como eso. Bueno, Dios les bendiga. Ha sido, yo sé que como lo dije al inicio, el tema de asesoramiento pastoral y consejería es un tema difícil de tratar. Por eso lo dejé al final de la ponencia de los 3 meses. Es un tema difícil, largo, tiene muchas aristas que son difíciles de tomar, de asimilar por las personas que oyen a veces este tipo de charla. Pero lo importante es que amemos la Escritura y comprendamos de que en ella encontramos, ¿cierto?, los que nos mantiene vivos. Recuerde las palabras del apóstol Pedro. Recuérdela, cuando en una ocasión a Jesús se le empezaron a ir toda la gente. De hecho, casi lo dejaron solo. Ya había pasado esa época popular de que a Jesús lo vitoreaban en los pueblos, en las aldeas, como un gran sanador, un gran rabí. Ya como que la gente se había desencantado de eso, producto de la doctrina que Jesús hablaba, de la negación, de llevar la cruz. Y mucha gente dice que lo dejó, lo abandonó, a tal punto que quedaban tan pocos que Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes me van a dejar? ¿Quieren irse? Y vemos a nuestro hermano Pedro con su respuesta que a través de tantos siglos ha hecho correr ríos de tinta, canciones, todo tipo de literatura se ha escrito con esta frase de Pedro: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién? ¿A quién vamos a ir, Señor?
si tú tienes palabra de vida. Lo que tú dices nos mantiene vivos. Tus consejos, tus enseñanzas, todo lo que tú nos dices nos mantiene con vida. Cuando usted como cristiano llega a ese nivel, nunca se va a querer desconectar de Dios. Jamás. Nunca. Usted jamás, jamás. Porque usted va a saber de que si llega a dejar de oír esa palabra bendita de Cristo, usted se muere. Eso es lo que le dijo a Pedro. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida? Tú eres el único que tienes palabra de vida. Si nos separamos de ti, vamos a morir. Eso le ocurre a las personas que dejan de oír los consejos de la palabra. Mueren espiritualmente, como le pasó a Salomón. Dice que siendo viejo su corazón se apartó de Dios. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos libre en esta hora perversa que estamos y que nuestros corazones sigan en fidelidad a Dios. Todas las consultas que tengan sobre el tema de hoy me la envían al WhatsApp. Las preguntas no hay ningún problema, el chat está abierto. El día viernes 11 vamos a continuar con la tercera ponencia de asesoramiento pastoral y vamos a abarcar el mismo texto de 2 Timoteo 3, 16, 17 y vamos a detenernos en el área donde dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, o que equivale a reprender. Vamos a ver esa parte importante, ¿ya? Dios les bendiga, sean bendecidos de parte del Señor.